Amado, tenemos que admitir que la iglesia se ha abusado de muchas cosas, especialmente de los dones espirituales. En particular, los dones extraordinarios, los dones donde Dios hace milagros, prodigios y maravillas. El problema es que estamos escuchando mucho ruido de un sector que dice que todo esto es inoperante o es inválido para esta era que estamos viviendo. Y yo creo que hay una gran confusión porque están tomando entonces la posición de tirar el trigo con la paja, tirar the baby with the bathwater, le dicen en inglés. Nosotros tenemos que ser bíblicos en todo lo que hacemos. No importa qué campamento estemos más alineados. La Biblia no está abierta para interpretación filosófica ni tampoco para sostener nuestro campamento preferido. La escritura sí se hace una exposición honesta y dejando que el versículo interprete el versículo, la Biblia interpreta la Biblia. Definitivamente, el Espíritu de Dios no cambia. El Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo creo que el problema no es dejar de practicar algo. El problema es practicarlo correctamente. Vamos a eso. Dios bendiga familia, les saluda el Pastor Robert, bienvenidos al programa de Reaviva. Estamos aquí con ustedes los martes, los jueves y los sábados. Acuérdate de suscribirte y compártelo. Estoy contigo ya en breve. Mira, amado, yo tuve el privilegio de escribir un libro, se llama Poder bajo autoridad, ya está disponible en Amazon, y es recorrido de mi testimonio en cómo el Señor, por una época muy especial, de constante, yo veía milagros, de constante, yo veía sanidades, de constante, veía personas ser libertadas, algunas de opresiones, pero algunas literalmente de opresión demoníaca. O sea, yo vi eso y lo testifico como algo cierto, con evidencias, no, no con capricho, no porque era mi fe en algún momento y es mi campamento y yo lo defiendo con toda mi fuerza. No, no es mi campamento de defensa. Yo no estoy hablando en particular si es el campamento pentecostal o carismático. Yo estoy hablando sencillamente lo que yo vi y lo que yo leí. O sea, en otras palabras, yo vi a Dios moverse y yo vi la Biblia que eso que Dios hacía estaba haciendo en la iglesia del Nuevo Testamento hace 2000 años. Y a través del mundo se ha reportado muchos milagros y maravillas. De hecho, los que me escuchan, que son de los 90, hubo un gran avivamiento. Quizás mucho antes, yo creo que eso comenzó desde los 70 para acá. De que muchas cosas estaban dañadas, sí, por eso escribí el libro. De que muchas cosas se habían salido fuera de los parámetros bíblicos, sí, por supuesto, por eso escribí el libro. Porque, de hecho, de eso mismo me tuvo que rescatar el Señor. De eso mismo el Señor me confronta. Y yo tuve un proceso de arrepentimiento, un proceso de desintoxicación. Pero no quiere decir que lo que yo viví es falso. Y el Señor nunca me confrontó con el testimonio de lo que Él estaba haciendo, era verdadero. Sino que separamos, como dice también otra expresión en inglés, meat from bone. Separamos la carne del hueso. Tenemos que separar una cosa de la otra. Sí había un testimonio claro, pero también había muchos errores. Y yo creo que cuando la, la iglesia no identifica eso, o la iglesia no se dedica a hacer exposición bíblica con seriedad,
de forma robusta, se abre a que entre cualquier doctrina de error, cualquier doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque nosotros olvidamos que hay una guerra espiritual y una guerra fuertísima, especialmente cuando la iglesia experimenta avivamiento. Cuando la iglesia experimenta avivamiento, esa cercanía poderosa de Dios, es donde más la iglesia tiene que estar alerta, orando y estudiando en las escrituras para poder discernir correctamente. Si tú no estudias las escrituras con responsabilidad, tú no vas a discernir, porque el discernimiento no solamente es sentimiento. Mucha gente confunde eso. No es sentimiento, es conocer la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, tú puedes entonces detectar la mentira. Se te hace mucho más fácil, se te agudiza los sentidos para tú poder detectar la mentira. Entonces, esto fue una de las situaciones a las que yo me enfrenté. Dios me estaba usando, pero donde yo estaba siendo alimentado, no estaban ejerciendo la sana doctrina, estaban dejándose llevar por la emoción, estaban dejándose llevar por lo que se llama la palabra nueva, las revelaciones. De hecho, nos enseñaban que tenemos que orar para que el Espíritu nos revele lo que estábamos leyendo, sin hacer hincapié de que yo no sé que yo estoy escuchando adentro, porque puede ser mi carne, puede ser un espíritu inmundo, un espíritu extraño, o puede ser el espíritu de Dios, yo no sé. Pero para tener claridad de quién me está hablando, cuando yo estoy leyendo la escritura y yo estoy sintiendo que dentro de mí hay como un entendimiento, porque eso es lo que significa escuchar al Señor en el Espíritu, es un entendimiento de la Escritura. Yo también tengo que usar recursos de maestros antiguos o de maestros mejores preparados que yo, de verdaderos eruditos, porque la Biblia dice que el Señor constituyó a los hombres, uno, a ser maestros. Pues yo necesito de mis hermanos maestros que me enseñen mejor y que me ayuden a entender que la Biblia no necesita que yo la interprete de forma aislada, porque la palabra interpreta la palabra. Y cuando yo uso ese tipo de parámetros para interpretar la palabra, como se ha conocido dentro de los seminarios, que se llama de homilética, de hermenéutica, todos esos son instrumentos. Yo no tengo que ser el más intelectual, yo no tengo que ser el más orador. De hecho, muchas palabras que yo las mastico, yo no sé ni decirlas, pero está bien. Por lo menos me expuse a usar instrumentos para ayudarme a navegar las escrituras para que yo pueda entonces presentarme delante de Dios como un obrero que traza bien la palabra de justicia, como le dijo Pablo a Timoteo. O sea, Pablo le está diciendo, usa los instrumentos. O sea, tú tienes que usar los instrumentos correctos. Esa hermenéutica que te ayuda a trazar, porque esto son prácticas eh, que ya el apóstol Pablo estaba completamente expuesto. Él era doctor de la ley. Él sabía cómo utilizar estos métodos para poder estar con claridad. De hecho, eso crea consistencia, amado. Imagínate que todo el mundo lo interpreta a su manera, porque y que la voz del Señor. ¿Cuántas personas son de esta línea, que son bien místicos y espirituales y todo es, yo oro y yo dejo que el Espíritu me enseñe? Ok, yo te voy a preguntar, ¿cuántas veces tú escuchas a una persona presentar unos versículos en una predicación y todos los presenten completamente diferentes? Entonces, es el Espíritu, porque si es el Espíritu está bien confundido, entonces, ¿acaso Dios no es un Dios de verdad? El Espíritu de verdad. Entonces, si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, tiene que llevarnos a toda verdad, a toda justicia. Pues entonces, la verdad tiene que ser consistente. ¿Y cómo nosotros podemos saber que tenemos consistencia? La verdad traza bien la palabra de justicia, porque cuando la trazamos nos lleva a la misma conclusión. De hecho, una de las cosas que siempre digo es,
filtra la palabra a través de la cruz, después de la redención, que se interpreta correctamente, porque esa es la era que tú y yo estamos viviendo. Y segundo, busca siempre a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Busca siempre donde puede hablarte más de Jesús, porque toda la palabra está apuntando a Cristo. Y cuando hacemos eso, todos vamos a estar consistentes. Sí, no estoy hablando de uniformidad, porque no es un uniforme, no es que vamos a hacer todo lo mismo, no. Pero hay unos consensos, vamos a tener nuestras perspectivas, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo hay una consistencia, porque la palabra no se contradice. Y cuando hacemos eso, tenemos el marco perfecto para operar los dones espirituales. Los dones espirituales, por eso que me tardé tanto en hablar lo que son los parámetros bíblicos. ¿Por qué? Porque los dones espirituales operando dentro de la autoridad bíblica, los dones espirituales se van a practicar con discernimiento, reverencia, humildad y compasión. Yo puedo quizás pensar en otro, pero vamos a mantenernos ahí. Reverencia, porque sabemos que esto se trata de Dios, no de mí. Reverencia, porque yo no tengo que hacer un espectáculo cuando el don del Señor quiere operar. Reverencia, porque es para el beneficio de mi hermano. Reverencia, porque tengo que tener cuidado de que las personas no se atraigan a mí. Esa es la reverencia. Entonces, nosotros tenemos que operar estos dones para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado, para que nosotros no seamos recordados, es al Señor. De hecho, los dones tienen que siempre llevarnos a que los hermanos tengan más hambre de Dios, que los hermanos tengan más apetito por la palabra, no por los dones, no por demostraciones de poder, porque me temo que este sector que ha experimentado los dones, están tan enviciados con los dones, están como un drogadicto que lo que quiere es dones, quiere experimento, quiere profecía, quiere experimentar, quiere lo sensacional, quiere sentir los pelitos de gallina. Y amado, entonces son personas que son indoctos en la palabra de Dios. Todo es lo espectacular. Y como todo es lo espectacular, cualquier cosa que es espectacular los impresiona. Por eso que son presa fácil. Y amado, estos dones han sido abusados porque no tenemos la reverencia de la palabra de Dios. Porque no nos sometemos a la autoridad bíblica. Cuando lo hacemos de tal forma que demuestra realmente la humildad de servicio. Porque de hecho los dones son para el servicio a otro. Sea que yo tenga una palabra de ciencia para ti, porque el Señor puso en mi corazón hablarte de ciertas cosas, pues mira, tú la vas a recibir. Pero ¿cómo la vas a recibir? La vas a recibir no porque es algo espectacular. La vas a recibir porque es un ánimo que te estoy dando. Nada más. No va a sonar espectacular. No va a sonar extrasensorial. No va a sonar como algo raro de otro mundo. Va a sonar sencillo. Es, por ejemplo, personas que he estado en oración y no les conozco. Y les digo, ¿sabes? Y mira cómo lo hago. Por eso que estoy hablando de reverencia. Dice, mira, no sé. Puede ser que esté mal. No sé por qué siento, no sé. De hecho, te puedo pedir algo. Si no es a ti que Dios está hablando, podemos orar. Porque siento que hay una persona, si eres tú, porque tengo ese sentir que eres tú, que estás esperando noticias de tu hijo o de tu hija, no sé, hay una persona bien cerca de ti y tú estás esperando noticias. No sé, tú evalúalo,
tú disciérnelo, porque como te digo, esa es la impresión que tengo. Nunca empiezo así te dice el Señor. ¿Por qué? Porque tengo reverencia. Yo no empiezo con así dice el Señor. Yo solamente le digo, mira, si Dios te está hablando, tú me confirmas, o tú lo puedes orar. Cualquiera de otros temas que tú puedas pensar ahora mismo, solamente te estoy dando un ejemplo. Y en esos casos que entro con humildad, sabiendo que me puedo equivocar, esa persona dice exactamente eso. Sí, mira, sí, estoy esperando noticias de mi hijo. Sí, es el Señor. Y estoy tan agradecida de Dios que Dios está escuchando mi oración y tengo paz. Ay, qué bueno. Y ya. No, no le digo, tienes noticias, el hijo pródigo va a volver a la casa, tú vas a ver la gloria de Dios y empieza unas cosas bien estrambóticas. Yo lo practicaba antes, ya no me atrevo. No me atrevo porque aprendí reverencia. Aprendí que no puedo dejarme llevar por los impulsos, no puedo llevarme por lo emocional, yo tengo que ser exacto. No quiero adornar nada, no quiero expandir nada, no quiero inflar lo que sentí. Es sencillo. Yo no sé, está esperando nada, algo importante, pero Dios está en eso y sigue orando que Dios está escuchando tus oraciones. Así es sencillo. No es nada impresionante. Pero acuérdate, la palabra de Dios dice que los dones, especialmente del don de ciencia, no de profecía, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que el cuerpo necesita es edificación. No es que los llames a ser los próximos apóstoles nacionales. No es que los llames a ser los empresarios más importantes de la historia. No es que los llames a ser la punta de lanza. De cuando Dios te llame, tú vas a ser punta de lanza hacia las naciones. Mira, amado, cuánta inflación de palabras tan estrambótica yo he escuchado y fui parte de eso. Muchos años atrás. Gracias a Dios que llevo más, te puedo decir, más de 15 años en este proceso. Donde Dios me ha tenido que pulir, que Dios me ha tenido que eh, desintoxicar de toda esa retórica que se metió en la iglesia que viene del Evangelio de la Prosperidad. Así no se operan los dones. Los dones son sencillamente la extensión del cuidado del Espíritu Santo a través de su palabra. O sea, su palabra es primordial, su palabra es preeminente. Dentro de la palabra de Dios entonces está el Espíritu por la palabra. Acuérdate, cuando tú lees la Biblia, tú estás recibiendo del Espíritu Santo. Cuando tú estudias la Biblia, tú estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Cuando tú te expones a dejar que la Biblia te corrija, que la Biblia informe tu mente y transforme tu corazón, tú estás siendo transformado de forma milagrosa por el Espíritu Santo. Pero entonces, lo otro es la manifestación, pero es el mismo Espíritu. No hay un divorcio. Eso es lo lamentable, que hay una división entre los que divorcian el poder de Dios para solamente fijarse en la palabra de Dios, y otros que se enfocan en el poder de Dios divorciándose de la supremacía de la autoridad bíblica. Hay personas en la iglesia que son bien bíblicos y dicen, no, yo creo en los dones espirituales, yo he visto los dones de poder, pero somos bíblicos. El problema de esa declaración tan generalizada es que sí usas la Biblia, pero no te sometes al poder bíblico. ¿Por qué? Porque si fuera así, la operación de los dones espirituales fueran mucho más refinados, fueran mucho más ordenados, fueran mucho más humildes, fueran mucho más reverentes y fuera mucho más espodárico. ¿Por qué? Porque sin cada servicio, tú como líder, lo que quieres es un servicio de poder,
un servicio de que todo se revuelque, de que todo el mundo está en el piso. Entonces, tú eres el problema. Tú te casaste con los dones extraordinarios y dejaste de pastorear a la iglesia con el discipulado bíblico. Que de hecho, cuando la iglesia nace, ellos, dice la palabra en Hechos 2:42, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la perseveración de las enseñanzas de Cristo. De hecho, es la perseveración de las enseñanzas que Cristo le delegó a los apóstoles. Esa es la gran comisión. Id y hacer discípulos y enséñales. No dijo, y demuéstrales mi poder. Y enséñales todo lo que yo te mandé hacer. Esa fue la delegación de Pablo con Timoteo. Le encomendó a enseñar. Entonces, vuelvo y repito, si hay algún don que el Señor esté operando, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que buscar al Señor, nosotros tenemos que, dice la Biblia, que tenemos que apasionadamente buscarlo. Mira lo que dice mismo 1 Corintios 14, que de hecho, si tú haces una exposición de este versículo, no, tú no tienes escapatoria. O sea, estos son los dones para la iglesia. Y dice, procurad alcanzar el amor. Muy importante, mucho más que cualquier don, ¿verdad que sí? Pero también, escucha, pero también. No puedo enfocar en una cosa porque aquí hay un pero. No hay un punto, hay un pero. Dice, pero también, desead ardientemente los dones espirituales. Ardientemente. Porque los dones son para la mutua edificación. Yo creo que la iglesia muchas veces está enferma, muchas veces está coja, muchas veces solamente lo que va domingo a domingo a recibir información en vez de recibir transformación. Y no estoy, escúchame, no estoy diciendo la palabra de Dios en otra forma, sí, transforma nuestra manera de pensar, pero hay veces que ver activamente al Espíritu de Dios, ministrarnos de tal manera, si hay algún enfermo entre ustedes, nosotros como los ancianos, dice la Biblia, ve y lo ungimos con aceite, en Santiago lo dice claro, y aún si tiene pecado, a veces muchas de las enfermedades son por el pecado, nosotros con la oración de fe podemos sanar a la persona. Y yo sé que hermanos muy hermosos que no creen que esto es para ahora, dicen sí, Dios soberanamente puede sanar. Amado hermano, escúchame bien. Y tú puedes comentar y podemos dialogar y tener un diálogo ameno, un diálogo en paz, un diálogo porque tú y yo queremos llegar al conocimiento de la verdad. Pero yo te pregunto, cada oración que hacen mis hermanos que no creen que los dones son para ahora, ¿por qué será que siempre lo hacen como si fueran que estuvieran dando un estudio bíblico? Un estudio de asegurarse que la persona entiende que es por la soberanía de Dios. Amado, en la oración tiene que estar implícito. ¿Por qué? Porque yo sé que es por la soberanía de Dios. Por supuesto que sí, pero yo voy a orar con fe. La fe no niega la soberanía de Dios. La fe no niega la soberanía de Dios, pero la fe me ayuda a mí a activarme de tal forma que yo me alinee con el corazón del Padre, con lo que dije anteriormente, con la compasión de Dios por el enfermo. Y esa compasión que movió a Cristo, y esa compasión que movió a Cristo hizo que muchas personas se sanaran, porque es por la compasión. Pues yo voy a orar con toda la confianza de que Dios lo va a hacer. Le toca a Dios hacerlo, por supuesto, porque Él es soberano. Pero al mismo tiempo, cuando oro con convicción, no decretando ni declarando, eso es otro video, eso es otro tema. Pero es orando con la certeza que Dios es bueno, que Dios sana, que aún dentro de un milagro es inmediato, entonces la sanidad puede tardarse más tiempo, por supuesto. Y yo tampoco busco fruto en ese mismo momento de orar, pretendo que Dios lo haga inmediatamente. Puede ser que sí. Puede ser que en ese momento yo sienta ayudarte con tu recibir la sanidad, diciéndote, mira, pruébalo ahora mismo. Porque he sentido que tienes problema con la fe.
pero no es la práctica, es la excepción, porque yo tengo que orar alineado a la voluntad de Dios y saber y discernir si hay una situación de la fe en la persona. Pues mira, pruébalo ahora mismo. Si es que es dolor de espalda, mira, dóblate. Si hay un problema con la muñeca, dice, ok, rotéala, ¿sabes? En otras palabras, si yo diciendo que la persona necesita ese extra push, ese empuje, pues entonces lo puedo hacer así. Ahora, de que yo tomo libertad para que cada oración que yo haga, yo tenga que empujar a la persona a que pruebe si Dios lo sanó o no. Si yo lo hago 100% todo el tiempo, entonces puede ser que tenga un problema de orgullo, que quiero que las personas me vean como un instrumento de Dios, se impresionen conmigo para que vean que Dios me usa para sanar a los demás. Vuelvo y repito, por eso hay personas que pueden tener el don, pero no se han dedicado a someterse bajo la autoridad de las Escrituras, no usan los parámetros bíblicos de la humildad, de saber que esto es para la gloria de Dios, no es para el enfoque de nosotros, para saber que no tenemos que inflar ninguna palabra que demos, y para saber que cuando yo oro con fe y certeza, yo sé que Dios es soberano y Él puede sanar. Y si Él tiene planes, aún en tu proceso de sufrimiento, para Él también va a ser la gloria. ¿Por qué? Porque a veces esas son las cosas que Él a veces usa para madurarnos. Así es, amado. Dios usa aún la dolencia, el sufrimiento, aún para confiar en Él. A veces necesitamos seasons, temporadas. Y esas temporadas son para nosotros estar más sometidos a Dios. Para nosotros es poder experimentar la impresionante gracia de Dios. Por eso es que el mismo Señor le dijo a Pablo, cuando él mismo le estaba pidiendo por el aguijón que Pablo estaba sufriendo. El mismo Señor le dijo, mira, bástate de mi gracia, yo no te voy a sanar ahora. O sea, ahí, esas son las cosas que a veces tenemos que confrontar, pero cuando sabemos que tenemos un Padre en los cielos que es bueno, que se mueve a misericordia, que sí, en Él hay sanidad, en Él hay alivio, en Él podemos confiar. No importa cuál sea su decisión, Él siempre será bueno y sus planes son para bien. La soberanía es importante entenderla, estúdiala. Búscate recursos que te hagan entender lo que es la soberanía de Dios, la teología de la soberanía de Dios, es muy importante. Y te digo por qué. Porque cuando nosotros descansamos la soberanía de Dios, sea para la prédica, sea para el evangelismo, sea para el alcance, para la sanidad de cualquier ministerio que tú ejerzas para el Señor, vas a estar en paz porque te recuestas en la soberanía de Dios. Y dicho sea de paso, que quede claro, todos los dones, si no son filtrados por la autoridad de Dios, están los parámetros bíblicos, todos pueden ser abusados. Eh, yo no estoy de acuerdo que algunos de los sectores que no creen que los dones son para hoy, dicen que estos dones sobrenaturales son abusados. Amados, todos los dones son abusados. Vamos a ser honestos. Todos los dones. Porque el que no vive en los parámetros bíblicos puede abusarlo. Y por eso no tengamos miedo por los abusos. No tiremos el trigo con la paja. Busquemos con toda sinceridad que Dios use su iglesia con todos los dones que tenga disponible el Espíritu Santo para tu iglesia local, para la perfección de los santos, para la edificación mutua. Porque muchas veces eso es lo que necesitamos para tener una salud espiritual completa, donde tengamos gozo, donde tengamos paz, donde tengamos salud, donde tengamos contestación a nuestras oraciones, donde tengamos manifiesto la gracia divina, sabiendo que nuestro Dios no es solamente un concepto mental, Dios está en medio de su pueblo. Y qué lindo cuando a veces
se deja sentir. Seamos gente del libro, por supuesto, seamos gente de la palabra de Dios. En la perfecta profecía de la palabra de Dios. Lo que necesitamos con urgencia es ser discípulos que se moldean a la palabra de Dios. Porque, amado, yo quiero la verdad de Él más la presencia de Él. Yo quiero que me ayude a pensar en Él, pero yo quiero también poder experimentarlo a Él. Yo quiero ambas cosas. Conocerle y experimentarle. Que ese sea el anhelo también de tu corazón. Dios te bendiga, amado. Vamos a estar martes y jueves, Saturdays, with our recap. God bless. Dios te guarde.